Hola, soy Silvia Salazar de Tono Latino. Este es el resumen de las noticias más importantes de la semana. Hoy es el día número 28 del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Voy a ponerlos al día sobre lo que pasó durante esta semana respecto al cierre de gobierno y otras noticias importantes. De todas maneras, siempre pueden chequear mi feed de Instagram o YouTube para ver noticias específicas que a veces no cubro en el resumen para no hacerlo súper largo. Empecemos con las noticias más importantes de dónde estamos con respecto al cierre de gobierno. Como ya les dije, este es el día 28. A partir de mañana estamos en la quinta semana de un cierre que afecta directamente a 800,000 empleados federales y también, según las noticias que he leído, puede impactar a otros 4 millones de personas adicionales que son contratistas para el gobierno, pero no son empleados federales. Estamos hablando casi de 5 millones de personas. Esta semana escuchamos que hay un grupo de senadores liderado por Lindsey Graham, el republicano de Carolina del Sur, y Chris Coons, el demócrata de Delaware. Supuestamente escribieron una carta para tratar de conseguir suficientes firmas en el Senado y presionar a Trump a abrir temporalmente el gobierno unas 3 semanas mientras se negocian los fondos para el muro o el tema de seguridad fronteriza. Esa parte para mí personalmente es un poco confusa porque los demócratas dicen que le dan plata, pero no para el muro, sino para seguridad fronteriza. Él insiste en que necesita $5,700 millones para el muro. Depende de a quién escuchen. Hay republicanos que he escuchado en entrevistas que insisten en que ellos están buscando seguridad fronteriza y que los demócratas no quieren hablar. Y eso contradice lo que yo he visto de los demócratas que dicen que sí van a dar dinero para seguridad fronteriza como drones y otro tipo de tecnología, más agentes, pero no una barrera física como el muro que inicialmente Trump dijo que era de concreto y ahora dice que son de vallas de acero. Tal vez hayan visto noticias sobre qué está pasando con Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, porque mucha gente dice que él es el que tiene la culpa porque no somete a voto las medidas para reabrir el gobierno. Hay ya propuestas que pasaron en la Cámara de Representantes, entonces esas medidas supuestamente se mueven al Senado y se someten a votación. Solamente si el líder del Senado, Mitch McConnell, las somete a votación, pero él no quiere. Ya ha negado esas medidas 3 veces. Entonces hay gente que dice que Mitch McConnell es el que está controlando el cierre de gobierno. Confieso que también lo veía de esa forma, pero aunque no estoy de acuerdo en absoluto con la táctica que él está utilizando, hay algunos segmentos de noticias que dicen, bueno, no importa, si él lo somete a voto y pasa en el Senado, entonces Trump tendría que decidir si lo firma o no lo firma. Y el problema ahí es que básicamente estamos diciéndole a Mitch McConnell que él personalmente tiene que arrinconar a Trump y hacer que Trump tome responsabilidad públicamente de decidir si él es el que deja el gobierno cerrado o no. Y obviamente Mitch McConnell no va a hacer una cosa de esas porque no quieren exponer así al presidente 2 años antes de una posible reelección. Y es que también estamos escuchando que la popularidad del presidente está siendo afectada por este cierre de gobierno. De hecho, en un sondeo de NPR y PBS, el porcentaje de personas que aprueban del trabajo de Trump está en 39%. Esto es 7 puntos por debajo del mes pasado, en diciembre. Y ese número, pues, ok, ¿qué les dice? Pues lo clave de ese sondeo es que los números que están cayendo también son en la base del presidente. Estamos hablando de hombres en los suburbios, donde cayó 18%, cayó 13% entre los evangélicos blancos y 10% entre los republicanos. Entonces, la base de Trump no está contenta con lo que está haciendo. Y otra noticia relacionada al cierre de gobierno, pero no tanto en cuanto a cómo se va a resolver ni nada, es toda esta pelea de niños chiquitos entre Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y Donald Trump. Nancy Pelosi le escribió una carta esta semana a Donald Trump, básicamente quitándole la invitación de venir al
a la Cámara a dar el discurso. La presidenta de la Cámara tiene que invitar al presidente a venir a dar ese discurso. Y Nancy Pelosi le escribió una carta a Donald Trump diciendo que mejor aplazaban el discurso o que si él quería lo podía dar por escrito. La justificación que ella daba era que se necesitan agentes de seguridad para proteger, porque van a tener al presidente y a todo el Congreso juntos en un mismo lugar. Y estos agentes del Servicio Secreto y otros agentes federales están trabajando sin sueldo mientras haya cierre de gobierno. Entonces ella dice, o les pagamos o esperamos a que se abra el gobierno nuevamente para que usted dé su discurso. Trump no reaccionó, no dijo nada cuando salió la noticia de la carta de Nancy Pelosi, pero al día siguiente, Nancy Pelosi y su equipo literalmente estaban montados en un bus hacia un avión militar donde se iban a montar para un viaje a Afganistán, Bruselas y Egipto. Necesitaban un avión militar porque Afganistán es considerada una zona de combate activa. Entonces, dos cosas importantes. Uno, esos viajes, por cuestiones de seguridad, son secretos, nadie sabe al respecto. Y dos, se hacen en un avión militar precisamente por esas razones. Cuando Pelosi y su equipo estaban montados en el bus hacia el avión, Trump les dijo que no tenían permiso de montarse al avión. Porque en la carta más o menos le dice que en vez de estar en una gira de relaciones públicas de 7 días, ella debería estar en Washington ayudando a negociar para acabar con el cierre de gobierno. Entonces, como ella le quitó la invitación, él le quitó el avión. Y después le dijo, si usted quiere, puede viajar en un avión comercial. El problema de esto es que ese viaje era secreto. Entonces, el hecho de que él divulgó públicamente la información sobre el viaje comprometió la seguridad de Nancy Pelosi y su equipo. Entonces ahora el viaje pues lo tienen que posponer por razones de seguridad. Una noticia no tan seria fue el post de Instagram de Cardi B, la cantante de rap, que dio un monólogo bastante cargado de palabras que yo no diría enfrente de mi mamá, pero un argumento muy válido sobre la importancia de acabar con este cierre de gobierno. Les voy a incluir el link para que lo vean. Y una cosa muy divertida fue ver en Twitter una conversación entre dos senadores demócratas, Brian Schatz de Hawái con Chris Murphy de Connecticut, debatiendo si le hacían retweet al post de Cardi B porque tenía argumentos muy válidos, pero decía muchas malas palabras y finalmente decidieron no hacerlo. Donald Trump va a dar un anuncio especial este sábado a las 3 de la tarde sobre la crisis humanitaria que hay en la frontera, que él se inventó, y el cierre de gobierno. Ahí es donde estamos con respecto al cierre de gobierno, día 28, y la pelea entre Donald Trump y Nancy Pelosi. Estados Unidos empezó a retirar equipos de Siria, pero todas sus tropas siguen ahí. Y esta fue una noticia que vino después de que en diciembre el presidente anunció que iba a ordenar el retiro de las 2,000 y pico de tropas de Siria, lo cual causó la renuncia del secretario de Defensa de ese entonces, Jim Mattis. Y el miércoles nos despertamos con la triste noticia de que hubo una explosión donde murieron 16 personas en Siria, incluyendo 4 estadounidenses, 2 de ellos eran soldados. Y después el Estado Islámico se atribuyó el ataque. Lo más preocupante es que ese mismo día, inclusive después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estaba asegurando que ya habían derrotado al Estado Islámico. El mismo día que el Estado Islámico, que supuestamente, según los expertos, todavía tiene entre 20,000 y 30,000 militantes en la región, Mike Pence y el presidente Donald Trump aseguran que ya están derrotados. La estrategia de Estados Unidos respecto a Siria tiene confundidos a todo el mundo, porque por un lado dicen que se van a retirar, pero por el otro lado están tratando de negociar con Turquía para que Turquía no ataque a los aliados de Estados Unidos en la región, que son los kurdos. Pero los kurdos y los turcos se odian. Entonces Estados Unidos estaba tratando de pedirle garantías a Turquía de que no atacara a los kurdos y Turquía básicamente les dijo que no iban a hacer eso. Esta semana ha habido muchas noticias sobre un congresista llamado Steve King.
Steve King es un congresista de Iowa y es un racista. Y lo digo así simplemente. Es un racista. Él es el congresista que dijo que los inmigrantes contrabandeaban marihuana y tenían pantorrillas o gemelos del tamaño de melones. Él fue de los primeros en hablar sobre una pared o de un muro en la frontera con México y de hecho trajo a la Cámara un modelo que hizo en su casa. Esto fue hace muchísimos años antes de Donald Trump. Y la semana pasada él estaba cuestionando por qué los supremacistas blancos eran racistas. Entonces se armó la grande, obviamente con los medios e inclusive con otros miembros de su propio partido en la Cámara de Representantes. Entonces, finalmente, decidieron hacer algo al respecto. Los demócratas ya estaban planeando cuál castigo le iban a imponer cuando los republicanos decidieron retirar a Steve King de 2 comités de la Cámara de Representantes. Esta semana, un juez federal de Nueva York dijo que el gobierno de Estados Unidos no puede incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo del año 2020. El censo se hace cada 10 años y sirve para distribuir los fondos federales que son para construir escuelas y hospitales, infraestructura, etc. Pero también sirve para dibujar los distritos congresionales y eso es súper importante porque significa que define quién representa a las personas de una región en la Cámara de Representantes. Incluir una pregunta de ciudadanía es muy preocupante porque el censo no se trata de contar cuántos ciudadanos hay en una región, es para contar cuántas personas hay en una región. Es muy posible que una pregunta como esta haga que personas indocumentadas u otros grupos no quieran contestarla por miedo a que el gobierno tome represalias contra ellos. Esta no es la decisión final. Obviamente, el gobierno de Trump va a apelar la decisión. Tengo entendido también que este es un tema que va a abordar la Corte Suprema de Justicia en febrero. Así que los seguiré manteniendo informados, pero es algo súper importante. Este jueves nos enteramos que el gobierno de Donald Trump no dijo la verdad con respecto a cuántos niños migrantes había separado de sus familias. De hecho, cuando todos nos enteramos de esta política espantosa de tolerancia cero en mayo del 2018, ellos llevaban casi un año separando familias. Y no solamente eso. Después de que un juez les ordenó a reunificar a los niños con sus familias y a parar esta práctica, siguieron por hasta 5 meses más. Lo triste de este reporte que salió este jueves es que mucha gente no lo vio porque todos los medios estaban cubriendo la pelea entre Nancy Pelosi y Donald Trump y el estúpido avión militar. Entiendo que esos son noticias importantes, pero no tienen tanta trascendencia ni van a cambiar absolutamente nada como para llevarse toda la cobertura de los medios en vez de hablar sobre miles de niños, miles y miles de niños que fueron separados de sus familias y que el gobierno no tiene ni idea ni cuántos son ni dónde están. Este viernes, la Casa Blanca anunció que Donald Trump se va a reunir nuevamente con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, supuestamente a finales de febrero. Esta va a ser la segunda reunión entre los dos, pero la fecha y el lugar todavía no han sido revelados. La primera vez que se reunieron, supuestamente llegaron a un acuerdo donde Corea del Norte iba a tener que remover todo su arsenal nuclear y no hemos visto nada de progreso al respecto. Otra noticia de esta semana, absolutamente de locos, son respecto a Trump y Rusia. Primero que todo, el fin de semana pasado salieron 2 noticias, una del New York Times y otra del Washington Post, que, mejor dicho, nos dejaron a todos así. La primera fue el New York Times diciendo que después de que Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, el FBI empezó a investigar si Trump estaba ayudando a Rusia en contra de los intereses estadounidenses. Y después nos enteramos por el Washington Post que Donald Trump ha hecho lo imposible por esconder los detalles sobre sus conversaciones
con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se han reunido 5 veces y Trump ha llegado al extremo de quitarle los apuntes al intérprete y decirle que no puede hablar. Este jueves, BuzzFeed soltó una noticia de locos. En el reportaje dicen que 2 oficiales federales aseguran que Donald Trump le ordenó a Michael Cohen a mentirle al Congreso respecto a sus negocios con la Torre de Trump en Moscú, un proyecto que estaban negociando. Nosotros ya sabíamos desde noviembre que Cohen le había dicho mentiras al Congreso, pero este reportaje de BuzzFeed dice que esto fue por órdenes de Donald Trump. El reportaje dice otras cosas más, pero el problema que tenemos ahora es que el viernes por la noche, la oficina del fiscal especial de Robert Mueller sacó un comunicado no diciendo que el reportaje de BuzzFeed era falso. Ojo, fueron muy cuidadosos en las palabras que usaron y nos tienen a todos nerviosos tratando de interpretar qué significa esto. El comunicado de la oficina de Mueller dice que la descripción de BuzzFeed de las declaraciones de Michael Cohen al Congreso no son exactas. No dijeron que eran falsas, no desmintieron todo el artículo, solamente dijeron eso. Pasemos a noticias internacionales. Voy a hablarles sobre el Reino Unido y Colombia. Esta semana en el Reino Unido fue un escenario de locos lo que pasó en el Parlamento británico. El martes el Parlamento votó respecto al acuerdo al que llegó la primera ministra Theresa May con los líderes de la Unión Europea, supuestamente para negociar la salida del Reino Unido. Pero ese voto fracasó, pero de una manera catastrófica. O sea, falló por 230 votos. Mucha gente estaba diciendo que cualquier otro primer ministro, después de un voto de esos, habría renunciado. Pero Theresa May no renunció. Entonces todo el mundo se quedó preguntándose qué iban a hacer al respecto, qué iba a pasar. Y después el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, llamó a un voto de confianza respecto al gobierno de Theresa May. Entonces el miércoles debatieron eso y Theresa May se salvó por 19 votos. Entonces ella se queda en el poder, pero no tiene ni idea qué va a pasar con Brexit. Y según una medida que ya había pasado al Parlamento británico, ella tiene hasta el lunes para presentar un plan alternativo a Brexit. Y hasta donde yo sé, no tiene ni idea de qué va a presentar. Entonces, esta novela va a seguir. Noticias de Colombia. El jueves, un carro bomba explotó en una academia de policía en Bogotá. El número de muertos ya subió al menos a 21 personas. El número de heridos varía según los medios, pero estamos hablando de docenas de personas que fueron heridas en el ataque. Una persona identificada como guerrillero del ELN, José Aldemar Rojas, fue el responsable del ataque. Él entró en el carro a la fuerza a la academia de policía, se estrelló contra una pared y ahí fue cuando explotó el carro. Ahí mismo mató a unos 9 estudiantes. Obviamente ese número de víctimas ya ha subido desde los primeros reportes. Hasta el momento ningún grupo se ha responsabilizado por el ataque, pero las autoridades colombianas creen que los responsables son el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que ha estado aumentando los ataques a la policía porque no han podido llegar a un acuerdo con el presidente de Colombia, Iván Duque, para reanudar los diálogos de paz. Ese es el resumen de las noticias de esta semana. Visiten mi página web tonolatino.com para suscribirse a recibir el newsletter que les envío de lunes a viernes con las noticias más importantes del día. Síganme en redes, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y si quieren ayudarme, lo mejor que pueden hacer es compartir este canal con familia y amigos. Yo sé que a veces estamos frustrados porque algunos de nosotros no podemos votar, pero eso no quiere decir que no podemos influenciar a otras personas para que voten y así cambiar el país. Los hispanos somos la minoría más grande de este país y se estima que vamos a ser el 30% de la población de Estados Unidos en el futuro. Entonces, tenemos que estar informados y votar. Y si no podemos votar, hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar el estado de las cosas. Suscríbanse a mi canal y prendan la campanita para recibir una alerta cada vez que subo un video de las noticias.
Chao.